Bien, buenas noches, mis apreciados aprendices. Hoy, lunes 4 de mayo, a las 8, nos reunimos desde las 8 de la noche para nuestra sesión virtual de nuestro programa técnico de programación de software. Y ya revisando aquí con los apreciados aprendices. Y para hoy tenemos la guía de aprendizaje número 1. Siempre invitándolos a participar de todas las sesiones sincrónicas. Y para nuestra sesión sincrónica de hoy, 4 de mayo, tenemos la socialización de la evidencia, taller de instrumentos de especificación de requisitos. Entonces, vamos a irnos por aquí al programa. Antes que nada, pues vamos a revisar nuestro cronograma, que ustedes ya lo deben estar revisando. Recordándoles que estamos iniciando con la programación y estamos organizando algunas fechas de el programa como tal. Entonces, dentro de nuestro cronograma encontramos todo, todas las actividades, pues, que tenemos que presentar. Entonces, por ejemplo, la primera que teníamos que presentar era esta: taller de técnicas e instrumentos para licitar requisitos, donde ya, pues, donde ya hicimos toda la explicación técnica de cómo se tenía que tratar la evidencia. Y para esta semana del 4 al 10 de mayo, 4 de mayo al 10 de mayo, que será de hoy lunes al domingo, que será el único plazo para entregar estas evidencias, donde usted va a poder adelantar la evidencia que se llama taller de técnicas e instrumentos. El que me quite las gafas, mis apreciados. Ahora sí, ya. Taller de instrumentos de especificación de requisitos, que es esta evidencia. Entonces vamos nosotros a revisar. Aquí hay otras evidencias que todavía no vamos a adelantar por ahora, porque no está el escritor asignado. Yo puse 2027 porque para este año pues no encontré en la programación estas evidencias, que son las de una competencia que ustedes ya, pues, ya van a revisar en la planeación pedagógica. Pero sí, obviamente, pues desplazándonos por todo el cronograma, también pues estamos en ese cuadro de fechas, ¿cierto? Y ahí ya pues semana tras semana vamos a ir revisando el cronograma, para que lo estamos arreglando hasta el momento, porque no estamos cuadrando, pues. Vamos a lograr un poco de paciencia por ahí entre hoy y mañana, que ya lo tengamos listo, completo, para que usted pues pueda comprender por medio de las fechas. Sin embargo, pues aquí está el programador, el cronograma, diciéndonos qué tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí para la fecha ¿qué será esta evaluación? ¿No? Evaluación a ejecución. 23 de junio, julio, tienen sus programas, pero bueno, eso ya lo vamos a ir revisando. Sin embargo, recuerden que aquí en la sección de anuncios les vamos a ir indicando cuáles son las que vamos a ir eh,
socializando para la siguiente semana. Entonces, recordándoles que pues en el área técnica para esta semana vamos a ir socializando esta evidencia que ya les indiqué. Ya iniciamos con esta. Ahora vamos con esta. Para la próxima semana del 11 de mayo al 24 de mayo, pues esta tendrá una duración del 11 al 24, pues tendrá su duración específica, 11 al 24, que será esta. Y así pues vamos nosotros avanzando, ¿verdad? El inglés, por ejemplo, para esta fase, el inglés, mire, por aquí está lo del inglés, empezaría en el 27 de julio, que sería el comprender información básica de estudiar inglés, de inglés, ¿cierto? Lo iniciarían hasta el 27 de julio, mayo, junio, julio. Pero bueno, ahí vamos iniciando, vamos con calmita, eh, porque hay unos temas de la coordinación académica y ya. Entonces vamos a ir nosotros con la guía de aprendizaje número 1, que es nuestra guía de formación, donde vamos a encontrar nosotros, voy a darle clic aquí a nuestra guía de aprendizaje, y aquí para hacer el recurso educativo vamos a ver qué nos dice la guía. Ya leyeron la guía, me imagino que ya la han estudiado, ya la han leído, para que tengan información plena y verás sobre todo el programa aquí en presentación, formulación de actividades de aprendizaje. Tenemos una actividad de reflexión inicial, ya la tuvieron que haber entendido. Tenemos el inicio de las actividades de aprendizaje por competencia, ¿cierto? Aquí encontramos nuestra primera evidencia que ya la explicamos. Recuerden que el material de formación que estamos abordando, aquí voy a darle clic para ir otra vez al panel del curso, será fase de licitación de requisitos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí en vamos a ver qué nos dice nuestro material de formación, nuestra guía de aprendizaje en cuanto a la segunda actividad, taller de técnicas de instrumentos. No, perdón, esta es la primera. Ahora vamos para la segunda que se llama esta. Evidencia, este es el código de la evidencia, taller de instrumentos de especificación de requisitos. Dice por aquí, vamos a iniciar la explicación de nuestro programa, de nuestra guía de formación. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los estándares para la especificación de requisitos bajo metodologías tradicionales. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo, análisis y especificación de requisitos. Se resolverá un taller que se emplea como técnica de evaluación. Deberá idear un proyecto pequeño que involucre el desarrollo de software y estructurar un CRS básico según, ya miramos ahorita qué es un CRS, según la norma IEEE 29148 de 2011. Puede usar como base las ideas del proyecto desarrolladas en las actividades previas. La estructura del documento a construir deberá incluir como mínimo los siguientes apartados. Entonces, su tarea debe tener una introducción, un propósito, un alcance, un resumen del producto,
¿cierto? Dentro de eso habrá unas funciones del producto, unas características de los usuarios, unas limitaciones que tienen ellos, y un segundo punto donde diga requerimientos específicos. Y tendrá dentro de eso 5 puntos muy importantes que será, el primero será interfaces externas, funciones, requerimientos de usabilidad, requerimientos de rendimiento, restricciones de diseño. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer este documento? Dice aquí que se deben seguir las normas básicas dentro de la presentación, que debe tener pues una portada, una introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para definición de elementos en la documentación construida, ¿cierto? Todo lo necesario pues para presentar un trabajo escrito. Además, adicionalmente, el documento debe escribir los siguientes elementos. Eh, una introducción según el estándar IEEE 29148 de 2011, con los elementos mínimos definidos previamente y un punto donde estén los requerimientos específicos. ¿Qué deben entregar? Pues un documento CRS que ya miramos qué significa eso del proyecto propuesto por el aprendiz en esta actividad. El tamaño, pues libre, ¿cierto? Libre. El formato lo pueden entregar en Excel, en Word o en PDF, pero yo les recomiendo que me lo entreguen en PDF, ¿cierto? O en Word. En hoja de cálculo, pues no, porque no vamos a hacer un cálculo matemático, vamos a hacer son documentos escritos. Bien, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para hacer esta tarea? Primero dice acá que deberá idear un proyecto que involucre el desarrollo de software. Cierto, hasta aquí, ¿qué significa eso? Que usted debe idearse ahí dentro de sus ideas, pues como un proyecto de software para poderlo sistematizar. Cierto, por ejemplo, no quiere decir que sea ese. Si yo tengo una panadería, ¿cuál será, qué quiero yo hacer para que mi panadería tenga su software? Cierto. ¿Qué quiero manejar? Si inventarios, o quiero hacer un módulo de ventas, quiero hacer un módulo de producción, ¿cierto? Depende para qué quiera yo hacer mi software. Que recuerden que una empresa pues tiene varias dependencias, facturación, archivo, eh, inventarios, productos, servicios, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo en una clínica, pues quiero hacer un software para clínicas. Yo puedo hacer un software para gestión de citas, gestión de agendamiento de médicos, por ejemplo, ¿cierto? De servicios de salud. Ejemplos. Eso es como ejemplo, ¿cierto? No quiere decir que usted aquí se vaya a idear el programa que va a cambiar el rumbo del mundo por medio de la NASA, porque pues no le alcanza tampoco el entendimiento para llegar hasta allá, pero sí un proyecto sencillo de entender, de fácil, de fácil lectura, de fácil entendimiento, así como el que yo les estoy explicando, que es un proyecto, por ejemplo, que para una panadería, ¿cierto? Entonces, pues ya ustedes revisan ahí cuál podrían idearse y a eso le van a hacer todo lo que está aquí escrito, ¿cierto?
a ese proyecto, pues le van a hacer todo lo que está aquí escrito, que ya vamos a mirar qué será eso. Entonces, por aquí en el material de formación, nosotros avanzamos aquí en la segunda análisis y especificación de requisitos. Y vamos a mirar qué significa todo eso, lo que yo le voy a hacer al proyecto. Entonces, le digo aquí que clic aquí para hacer el recurso educativo y, y encuentro una teoría muy importante, la cual yo voy a tener en cuenta para iniciar mi proyecto. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué será hacer el análisis y especificación de requisitos? Dice aquí que ese componente formativo se abordan el análisis de requisitos, o sea, la priorización, descomposición funcional, matriz de trazabilidad y estándares y o guías existentes para la especificación formal en los mismos, dependiendo del tipo de marco de trabajo usado, tradicional o ágil. Cierto, entonces yo ya sé que tengo que revisar qué tipo de marcos de trabajo voy a usar, si marcos de trabajo tradicional o marcos de trabajo ágil. Entonces, entendiendo tanto, pues vamos a iniciar aquí, o le puedo ver aquí, vamos a iniciar aquí. ¿Qué será eso? En este componente formativo se estudiarán los principios básicos sobre lo que se fundamenta el proceso de análisis de requisitos desde marcos de desarrollo de software tradicional y ágil. Entonces tengo que saber yo qué será eso de marcos de trabajo de desarrollo de software tradicional o marcos de trabajo de desarrollo de software ágil. Vamos a encontrar una pequeña diferencia entre eso, ¿cierto? También introduce a diferentes formas, planillas y estándares para realizar el proceso de documentación de requisitos. Entonces, ya encuentro una pequeña introducción donde me indica más o menos cuál camino debo coger. Voy a continuar por aquí. Entonces, por aquí en el componente formativo encuentro que son las técnicas de análisis de requisitos. Tengo una que se llama priorización de requisitos, otra que se llama técnica de clasificación de lista, otra que se llama técnica de puntos de historia y valor de negocio. Tengo una tabla. Tengo una técnica urgente, dice acá. Otra técnica que se llama técnica urgente. Tengo por aquí una tabla que se llama, por ejemplo de aplicación técnica urgente, ¿cierto? Tengo esta técnica, un mouse code, se llama así. Vamos a revisar qué es todo eso. El juicio de los expertos, la matriz de priorización. Tengo un ejemplo de aplicación de técnica de matriz de priorización. Tengo otro ejemplo de matriz de trazabilidad. Aquí encuentro pues una serie de cómo se hace un contenido base de matriz de correlación. Descomposición funcional. Bueno, en fin, vamos a revisar aquí entonces este material de formación que serán eso de las técnicas de análisis de requisitos. Dice por acá que el proceso de análisis de requisitos permite principalmente el estudio de las necesidades de los usuarios para definir requisitos del sistema por medio de la producción del documento de especificación de requisitos, donde se describe lo que el sistema debe hacer, pero no el cómo. Así es como este proceso, además de involucrar un proceso de análisis, también requiere de la síntesis de la información existente. O sea que aquí lo que nos dice es
Aquí se va a describir qué debía hacer el sistema, pero no cómo lo debía hacer, porque eso se va a definir más adelante. ¿Cómo van a hacer todo eso? Aquí se va a definir qué es lo que se va a hacer, pero no el cómo, ¿cierto? Entonces ya vamos a revisar qué significa todo eso. Dice por aquí que nos presentan algunas técnicas para poder entender y ordenar todo el tema de requisitos identificados para su posterior redacción en un artefacto formal dependiendo del marco de desarrollo de software utilizado. Recuerden que dijimos que había marco de desarrollo de software tradicional o marco de desarrollo de software ágil, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar qué significa esto. Por ejemplo, en esta técnica de priorización de requisitos, tendré yo, dice acá que esta es una actividad clave para el desarrollo, para el éxito en la construcción del producto de software y su objetivo es maximizar el valor entregado por el proyecto a sus clientes, es decir, identificar cuáles requisitos se deben priorizar, tomando en cuenta factores como la complejidad, las dependencias y el retorno de inversión a los clientes, entre otros indicadores. La priorización de requisitos por general es responsabilidad de los gerentes del proyecto o dueños del producto dependiendo del tipo de enfoque utilizado. Sin embargo, se requiere de la participación activa de los analistas de requisitos, ya que si bien es el cliente o su representante quien determina cuáles requisitos son más importantes para su negocio. El analista debe asesorar, facilitar e informarle al cliente, pero no darle prioridad superior a requisitos que tienen otras dependencias no resueltas. Por ejemplo, no se podría priorizar un requerimiento asociado a un carrito de compras sin antes tener resueltos los requerimientos asociados al registro y consulta de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo darle prioridad a un requisito que está posterior de un requisito anterior. Obviamente todos los requisitos que requiere pues el software son importantes, pero eso lleva su orden jerárquico. Yo no le puedo decir a un cliente que haga esto, págame sin antes haberle dicho cuáles opciones tiene de compra, ¿cierto? No le puedo decir deposite 200.000 pesos y con esos 200.000 pesos, pues yo le voy a decir cuáles productos puede comprar con 200.000 pesos. Un ejemplo, ¿cierto? No, yo primero le tengo que mostrar al cliente que si se registra, que si tiene que almacenar los datos, tiene que enviar una dirección de correo, una dirección de envío. Después de eso, presentarle los productos, cuáles son los más vendidos, un ejemplo de tallas, ¿cierto? Para los que venden ropas. Y ahí sí, pues ya le digo que cuál será el tema de- del carrito de compras, cómo lo tiene que pagar, ¿sí o no? Entonces, el proceso de priorización es continuo, dice acá, es decir, la prioridad de un requisito se puede variar a lo largo del proyecto, así como los requisitos también pueden variar a lo largo del mismo. La priorización no es un proceso sencillo, por lo que además de conocer las diferentes técnicas, es importante la toma de decisiones y estas en el marco de un proyecto siempre van a generar inconformidades, pero si no se decide respecto a la priorización de requisitos, es como si no se fundamentaran las bases sobre las que el equipo de desarrollo va a construir el sistema. Entonces, cuando yo defino requisitos, pues yo digo acá que qué se puede hacer primero, qué se puede hacer segundo,
que se puede hacer continuamente, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a la priorización de requisitos. Tengo otra técnica que se llama la técnica de clasificación de lista. ¿Qué será eso de técnica de clasificación de lista? Dice acá que esta técnica de clasificación no requiere ningún tipo de entrenamiento o preparación, ya que es una forma de priorización natural que se usa en la vida cotidiana. Este tipo de priorización simple es una de las más utilizadas y consiste en darle un valor numérico a cada requerimiento, iniciando por el número uno y continuando de forma sucesiva con 2, 3 y hasta el número total de requisitos definidos. O sea que esto es simplemente que yo cojo mis requisitos y digo, este lleva prioridad uno, este lleva prioridad 2, este lleva prioridad 3 y así sucesivamente. Entonces, ya ustedes pues van a seguir leyendo acá eh, que, ¿qué más teoría? Tengo otra técnica de puntos de historia y valor del negocio. ¿Qué será eso? Dice por aquí que esta consiste en realizar el proceso de priorización de acuerdo con factores como el esfuerzo y la opinión de los gerentes de proyecto o dueños de producto, los clientes, el equipo de desarrollo, incluso una combinación de los anteriores. El valor de negocio corresponde a un valor numérico que cuanto más alto sea, más valor representa para el cliente. Entonces es como algo similar al anterior, pero dándole como otro enfoque, pues, de teniendo en cuenta factores donde están involucrados los gerentes, pues, del proyecto, ¿cierto? Y la opinión de ellos. Entonces tengo que revisar esta técnica. Dice que usar solo el valor del negocio como elemento de priorización puede generar problemas, ya que el valor asociado por el cliente a un requerimiento puede ser muy superfluo y además no considera detalles claves como el esfuerzo que se requiere para su desarrollo. Por esta razón también se usa el valor de puntos de historia, que no es más que otro valor numérico asignado por el equipo de desarrolladores a cada requerimiento donde expresa una estimación de esfuerzo. Cuanto más grande sea el número, implica más esfuerzo requerido con miras a realizar el requerimiento. Entonces, aquí le doy como un aspecto de cuantificable, pero con esfuerzo y rendimiento a todo el requerimiento. Ya encontramos por aquí que, dice por acá que para lograr la priorización de los requerimientos se debe realizar el cálculo del cociente obtenido a partir de los puntos del valor del negocio dividido entre los puntos de historia, quedando entonces una priorización donde estarán en los primeros lugares los requerimientos más sencillos de resolver por los desarrolladores y que tengan mayor interés por parte del cliente. Entonces, aquí damos, por ejemplo, un ejemplo. Dice ahí que ejemplos de requerimientos. Tengo un requerimiento uno, tengo 7 requerimientos acá. Se le da un valor del negocio. Por ejemplo, al requerimiento uno le dieron un valor de 6 y los puntos de historia le dieron un valor de 3. 6 dividido en 3 da un 2. Y eso es lo que me indica a mí que debe tener esta técnica de puntos de historia y valor del negocio. Entonces, pues, digamos que cuáles serán
Esto para todos los requerimientos. Entonces, dígame, por ejemplo, cuáles serán la priorización de requerimientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá que usted le da un valor y un punto y eso lo divide y le da un cociente y usted a ese cociente le genera como digámoslo así, como una priorización para poder resolver ese requerimiento, ¿cierto? Es más o menos es una tabla donde se explica un tipo de técnica, ¿cierto? Dice acá que esto se trata de 7 requerimientos. Aquí está la explicación técnica, lógica, que se trata de un proyecto de 7 requerimientos con los valores de negocio, puntos de historia y cocientes, como se escribe en la tabla, que al realizar el proceso de priorización quedaría en el primer lugar el requerimiento número 2, miren, ¿lo cierto? El número 2, ya que tiene el cociente más alto, miren, lo tiene aquí, le dio más alto, ¿cierto? O sea, ¿qué representa un requerimiento fácil de construir para el grupo de desarrolladores? Que adicionalmente tiene un valor de negocio para el cliente. Luego que en segundo lugar, el requerimiento 1 y 5, y así sucesivamente se registran las prioridades de acuerdo con el valor del cociente de mayor a menor. Entonces, lo que les indicaba, pues aquí este tiene su prioridad que es el cociente más alto, ¿cierto? Luego le siguen el número 1 y el número 2, el número 5, que es el siguiente requerimiento más alto, que será el 2. Luego le seguirá pues el número 3, que será el de 1.8. Y así sucesivamente en esta técnica de puntos de historia y valor de negocio. Luego otra técnica urgente que dice que aquí se utiliza una tabla de 2 dimensiones donde la horizontal estará determinada por el valor de la urgencia en el requerimiento, el cual corresponde a un valor numérico entre 1 y 5, donde un valor de 5 implica la mayor urgencia y 1 que no hay tanto apuro en el desarrollo del requerimiento. Y la dimensión vertical está determinada por el valor de negocio, solo que esta vez, a diferencia de la técnica anterior, el valor de negocio también se rige por una escala de 1 a 5, siendo 5 el de mayor valor de negocio posible para un requerimiento. ¿Eh? Entonces, ya tenemos acá que para determinar la prioridad final de un requerimiento se utiliza una escala de colores que surge a partir de la multiplicación de los valores de las escalas de urgencia y de valor de negocio según la siguiente tabla. Entonces, ahí tenemos la tabla donde nos ilustran, pues, el nivel de urgencia de cada requerimiento. Entonces, aquí nos da la explicación. Dice que aquí que luego se consideran los requerimientos de mayor prioridad que están en el sector de color rojo. Entonces, luego el color naranja, luego el color amarillo y por último los requerimientos del sector de color verde. Para comprender mejor esto, pues vamos a revisar aquí un ejemplo más práctico donde nos muestran, por ejemplo, el requerimiento 1 tiene un valor de negocio 1 y la urgencia 4, entonces el sector será verde. Mire. Ya no lo denotan un poco mejor explicado. Entonces, supongamos que aquí el requerimiento 1 está en esta prioridad, tiene este valor, pero para entenderlo así, por ejemplo, el requerimiento 3 observamos que tiene un valor de negocio 5, una urgencia de 5. El valor del negocio y la urgencia son iguales, mire, y eso nos da un rojo.
¿Qué quiere decir esto? Que al realizar la multiplicación de los valores de negocio y el valor de la urgencia se puede establecer en qué sector se encuentra cada requerimiento. Tomando en cuenta los valores del ejemplo de la tabla anterior, se puede concluir que el primer requerimiento a abordar sería el 3. ¿Cuál sería el 3? Este rojo. Y está en el sector de color rojo, luego el requerimiento 5, que está en el sector de color naranja y así sucesivamente. O sea que la prioridad de los requerimientos se hace aquí por colores. Tenemos esta técnica que se llama Moscow, así le dicen. Esta técnica se basa en la asignación de etiquetas a cada requerimiento y las disponibles se relacionan a continuación. Entonces, simplemente lo que hago es que le asigno a cada requerimiento una etiqueta. Por ejemplo, esta será la etiqueta C, donde digo que M indica una funcionalidad que debe estar MOS. Son los duros del inglés. Que S, le asigno esa etiqueta, donde indica una funcionalidad que debe estar Soul. M, le asigno una etiqueta que indica una funcionalidad que podría estar Core, ¿cierto? Y W indica una funcionalidad donde podría estar, acá que por ahora de pronto más adelante, o sea, one, ¿cierto? Entonces, para entender eso, pues que la primera C es una etiqueta donde debe estar mos, o sea, que debe ser ya, ¿sí? La otra será una etiqueta, es lo que indicamos aquí. Etiqueta short que se debería hacer, ¿cierto? Con la otra etiqueta será que se podría y que no, y la otra que será que dice que se podría hacer más adelante. Eso en cuanto a la prioridad de los requisitos, ¿cierto? Entonces, ya teniendo así, se puede considerar que eh, entendiendo esta técnica, nosotros podemos considerar que también se puede hacer una asignación por etiquetas en esta técnica para cada requerimiento que yo voy a realizar. Entonces, aquí encuentra usted una explicación técnica de lo que acabamos de revisar. Tenemos una que se llama juicio de expertos. ¿Qué será eso de juicio de expertos? Vamos, es una técnica basada principalmente en función de la complejidad y la exactitud en los resultados. Básicamente, consiste en realizar el proceso de priorización utilizando como base la opinión del gerente del proyecto o dueño del producto o de algún stakeholder. Stakeholder son son las partes interesadas en el proyecto, ¿cierto? Que son los que tienen el conocimiento en la industria asociado al producto a desarrollar. Entonces dice que ese tipo de técnica funciona muy bien para proyectos pequeños con un dueño de negocio que tiene mucho conocimiento del problema y de la solución que necesita para resolverlo. Sin embargo, se debe utilizar esta técnica con cuidado ya que se va a hacer una visión sesgada del negocio. Entonces, ya sabemos que podemos utilizar una técnica con la opinión del gerente del proyecto o dueño, pero
tenemos que tener cuidado porque a veces una sola, eh, una sola idea o un solo punto de opinión, pues, y más cuando es de autoridad, pues puede acarrearnos problemas en la solución del software. La otra técnica es una matriz de priorización. Dice que esa técnica consiste en construir una tabla donde cada requerimiento es valorado en una escala de 0 a 10 o de 0 a 100. Para cada dimensión alineada con los objetivos del producto. Normalmente, cada dimensión tiene un peso porcentual, de modo que cada requerimiento tendrá un valor final a partir de la sumatoria de la multiplicación de cada puntuación por el peso de cada dimensión. Eso más o menos como una fórmula matemática, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos la tabla de matriz de priorización. Entonces dice acá que suponiendo las dimensiones de conversión con un peso porcentual del 30%, la satisfacción del cliente con un peso porcentual del 40%, ¿cierto? La retención de clientes con peso porcentual del 30% y que cada requerimiento, o sea, aquí son cuatro, los elevamos en una escala de 0 a 10, a los cuales se les aplica el cálculo de acuerdo con el valor porcentual de cada dimensión evaluada, y el resultado se obtendría de la sumatoria de valores parciales de cada dimensión, con los cuales los mayores valores totales obtenidos serán priorizados sobre los de menor valor. Entonces, se priorizan los de mayor valor sobre los de menor valor. Entonces, por ejemplo, acá en este requerimiento uno, basándonos en el 30, en el 40%, en el 30%, ese es el valor que se le da, ¿cierto? Esto me da a mí el resultado y donde yo puedo decir que el que tiene más valor es el que tiene más prioridad. Este caso, el número 3, haciendo todos estos cálculos matemáticos, pues me dio una puntuación de 7. Y a ese le voy a dar el número 1 en posición de prioridad, de priorización. Entonces ya cada uno pues revisa, por ejemplo, cuál técnica de estas que podría funcionar para su proyecto. Pero eso en cuanto a contextualización de técnicas, ¿cierto? Entonces, otras técnicas, encontramos una matriz de trazabilidad, donde encontramos pues el dice por acá que la matriz de trazabilidad es una herramienta que permite alinear los requisitos del proyecto con los logros de los objetivos. Es una tabla que relaciona cada uno de los requerimientos con el entregable solicitado, es decir, permite identificar qué resultados se alcanza con cada requisito y a la vez permite visualizar qué requisitos son necesarios cumplir para determinado entregable. Ese es un instrumento clave para el responsable del proyecto, en especial el proceso de seguimiento y control de cambios, ya que permite analizar qué requerimientos eventualmente convendría modificar, eliminar o añadir. Así se puede ajustar la planificación de tareas pendientes del proyecto. También permite identificar inconsistencias entre los requerimientos y los beneficios que se esperan alcanzar, tener una visualización rápida en los requisitos que han sido abordados y cuáles están pendientes por realizar, y por lo tanto qué entregables están próximos a producirse y cuáles todavía requieren mayor tiempo. Esas son técnicas de análisis de requisitos
Y pues aquí hay una, se va a leer ya con más calmita qué significa cada una de estas. Aquí tenemos una matriz, pues, de trazabilidad, donde tenemos identificado un requerimiento, el estado del requerimiento y las características del requerimiento. Acá hay un ejemplo en Excel. Voy a mirar aquí a ver si me deja abrirlo aquí, donde hay un ejemplo de una estructura de matriz. Voy a mirar el Excel, aquí me muestra. Este es el mismo que está aquí para que se pueda trabajar en Excel, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, este es el mismo que estamos viendo acá. Cierto, dice que por aquí al construir una matriz de trazabilidad se deben usar los campos que se consideren útiles para el proyecto, pues no todos los proyectos son iguales y la estructura definida para cada uno puede no resultar conveniente para otro proyecto. Cuando se usa este matriz debe permanecer actualizada a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Cierto? Aquí hay uno que se llama descomposición funcional. Dice que esa estrategia consiste en definir los requerimientos. Profe, buenas noches. Perdón, no se le escucha o no sé si continúo con la explicación.
Muy bien, mis apreciados, continuando. Encontramos una estrategia. Se paró esto, se paró, no sé. Ya estamos continuando. Dice aquí que descomposición final. Esta estrategia consiste en definir los requerimientos como una relación de entradas y salidas de un sistema. Normalmente, estos requerimientos se definen de manera muy general y poco detallada, luego empieza a descomponerse en funcionalidades y subfuncionalidades un poco más detallados con el ánimo de analizarlas individualmente para lograr un nivel de detalle adecuado para el proyecto. Esta estructura se le conoce como top-down, el resultado de una estructura jerárquica que según lo plantea nuestro autor, que es Pantaleo, en el año 2018. Entonces, básicamente, pues la descomposición final se realiza así, por lo general, para identificar y entender los componentes o partes que construyen un todo. En este proceso es vital identificar las interacciones entre componentes. A continuación se expone un ejemplo gráfico sobre esta descomposición funcional. Entonces, aquí tenemos pues un gráfico donde nos enseña, dice acá que la gestión de comercialización de productos se va a subdividir en tres eh, entidades que se llama gestión de clientes, gestión de proveedores y gestión de productos. Y a su vez, por ejemplo, la gestión de clientes, tenemos que gestionar informes y gestionar altas y bajas de los clientes. Que en la gestión de proveedores tenemos que gestionar pedidos y gestionar facturas. Y que en la gestión de productos tenemos que gestionar altas y bajas, o sea, altas y bajas si hay o no productos, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues aquí nos muestran en ese componente unas técnicas de análisis, cómo nosotros debemos analizar esta información y así poder entenderla un poco más de cómo se analizan todos estos análisis de requerimientos. Vamos a darle clic aquí a continuar y encontramos la especificación de requisitos. Dice por aquí que en esta sesión se describen algunos estándares y o técnicas que pueden ser usadas por las organizaciones para describir formalmente cada uno de los requisitos del sistema. Tenemos este estándar IEEE 830. Dice acá que este estándar presenta un conjunto de prácticas recomendadas para la redacción de un documento de especificación de requerimientos, mejor conocido como SRS, que era el documento que nos está pidiendo la guía, ¿cierto? Mire, deberá idear un proyecto pequeño que involucre el desarrollo de software y estructurar un CRS. Básicamente acá nos dice que simplemente pues es este es un estándar donde nosotros podemos ver un conjunto de prácticas recomendadas para poder redactar un documento, ¿cierto? Así se conoce como SRS. Este documento está dividido en secciones y cada una de ellas aborda aspectos particulares. Entonces aquí nos da a nosotros eh, como el... Vamos a revisar este. Aquí dice que, por ejemplo, nos dice aquí que infografía de estándar, que hay una infografía que ustedes pueden descargar y revisar. Este documento está dividido en secciones y cada una de ellas aborda aspectos particulares. A continuación se describen de forma general algunos de los elementos que conforman este documento. Entonces, pues aquí lo descargan y
ustedes en su casita pues van a leer esto más, pues más calma, por aquí hay una infografía de qué es lo que es ese estándar, ¿cierto? Dice aquí que conjunto de prácticas recomendadas para la redacción de un documento de especificación de requerimientos, mejor conocido como SRS. Entonces, básicamente lo que sabemos nosotros es que un documento CRS es un documento de especificación de requerimientos, ¿ya? Y encontramos que las secciones del documento es una, la introducción, donde tiene estos, que tiene propósitos, ámbito del sistema, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias, ¿cierto? Y encontramos la segunda, que es una descripción. Ya ustedes más o menos ya leen por aquí su ejemplo de infografía, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar aquí, a seguir revisando nuestro material. Dice aquí que la siguiente tabla muestra la estructura base de un documento de especificación de requerimientos o de requisitos, indicando cuáles son los apartados principales. Fácil, entonces ya tengo la estructura de lo que debe llevar su documento. Introducción, propósito, ámbito del sistema, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias, descripción general. Así debe ir estructurado su documento. Una pequeña introducción de su proyecto, un propósito de su proyecto, un ámbito del sistema, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias, ¿cierto? Descripción general, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, requerimientos específicos, interfaz, requisitos funcionales, requerimientos no funcionales, otros requisitos, apéndices, ¿cierto? Esa es la tabla como usted debe enviar su documento. Dice que se deben revisar algunos ejemplos que presentan sobre el diligenciamiento del formato. ¿Cierto? Entonces tenemos por aquí un link, dice acá, Sistema Integral Académico. Este es un link donde hay un documento, vamos a revisarlo, vamos a darle aquí. Esta es una lista del destino alemán, le voy a dar continuar al destino, pero entonces espéreme, yo le voy a dar clic derecho, ¿vale? Clic derecho y le doy aquí a ver qué me dice a mí de esto. Le voy a dar aquí te redirigiremos en 5 segundos. Por aquí hay especificación de requerimientos de software de CRS, sistema integral, míralo. Documento de especificación de requerimientos. Aquí está el ejemplo de cómo debe ir su tarea. Ustedes lo leen y así debe ir su tarea, ¿cierto? Con todo este sistema, con toda esta estructuración. Entonces ya tienen el ejemplo. Ustedes ya en su casa lo van a leer con más calmita. ¿Sí? Entonces así debe ir estructurado su documento. Me parece que está muy bien explicado. Voy a volver aquí, le voy a dar a este otro, le voy a dar clic derecho para que me lo cargue en otra ventana. Y así me dice que el documento debe estar estructurado de esta manera. A ver qué pasó con esto que no cargó. Mucho demorarse. Aquí está, pues, uy, esto tiene 123 páginas. Pues ahí si ustedes de pronto lo leen, miran cómo lo pueden entregar, ¿cierto? Mire, aquí está el, el contenido del producto, introducción. Bueno, esto de todas maneras pues tiene su, más o menos como de esto es como, miren, cómo detallaron ellos su proyecto, ¿cierto? Me parece que está como muy largo, pero igual, pues el que lo quiera leer y entender, pues también lo puede hacer. Bien,
Me parece que este es el que deben seguir. Creo que este es el que deben seguir para poder presentar su proyecto. Así, la estructura debe ser esta, ¿cierto? Esta debe ser la estructura de su proyecto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí está, aquí hay otro ejemplo de cómo deben seguir esa estructura. Sí, vamos a ver qué nos dice aquí el continuar en 3 segundos. 2, 1. Bueno, vamos a ver aquí. Sistema de estacionamiento tarifado. Si el proyecto, vea, el sistema de estacionamiento tarifado. Si debe ir su proyecto, irlo acá. Con todo este contenido, así debe ir estructurado, introducción, alcance, resumen del producto, funciones del producto. Yo creo que sería muy bueno que lo leyeran para que entendieran qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y así, pues, usted puede, mire, y está muy cortico, este también está muy cortico para que usted lo entienda. Lo pueden leer para que lo comprendan cómo va, cómo va estructurado un proyecto o su idea de software. Recuerde que usted debe tener una idea de programación de software, ¿cierto? Una idea de proyecto para este curso de técnico de programación de software. Usted debe tener una idea porque usted va a implementar eso en su proyecto, ¿cierto? Como ya les indiqué que pueden presentar un proyecto de una sistematización de software para una panadería. Imagínense tan fácil que estás. Entonces ahí lo tienen que... Pero bueno, aquí se pueden guiar por la estructura de este. Me parece que ahí está bien explicadito. Y lo encuentran aquí. Bien. Entonces vamos a seguir nosotros con nuestras clases. Preguntas hasta aquí, por favor, porque los noto muy callados. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguien tiene preguntas hasta por ahora? No, ¿verdad? Pues vamos a continuar entonces. ¿Me confirman el audio? Se le ¿Alguien? escucha bien, instructor. Ok. ¿No hay preguntas por ahora? Muy bien. Encontramos nosotros este estándar IEEE 29148 del 2018. Por aquí la guía, mire, si ve, esta es la estructura que nos pide la guía de aprendizaje. ¿Sí? Miren, aquí está. Debe de haber un proyecto pequeño que involucre el desarrollo de software y estructurar un CRS, que ya lo indicamos, básico, según la norma IEEE 29148 del 2011. ¿Sí? Y usted debe agregar estos elementos a tener en cuenta en el documento. Se deben seguir las normas básicas de presentación de documentos y adicional a esto, se debe describir los siguientes elementos. Describe la introducción según el estándar IEEE 29148 del 2011 con elementos mínimos definidos previamente y los requerimientos específicos. Entonces, ya sabemos que tenemos que leer este material, ¿cierto? Donde nos está diciendo a nosotros qué tenemos que hacer. Por ejemplo, estándar IEEE 29148, ¿qué será eso? Dice, este estándar reemplaza los estándares IEEE 830, IEEE 1233, IEEE 1362 y contiene disposiciones para los procesos y productos relacionados con la ingeniería de requisitos para sistemas, productos y servicios de software a lo largo del ciclo de vida. ¿Eh? Entonces, ya sabemos que es un reemplazo de los anteriores estándares, pues,
¿cierto? Y contiene nuevas disposiciones para poder entregar documentación con especificación de requisitos o de ingeniería de requisitos. Dice acá que ese estándar define la construcción de un buen requisito, proporciona atributos y características de los requisitos y analiza la aplicación iterativa y recursiva del proceso de requisitos a lo largo del ciclo de vida. También proporciona orientación adicional en la aplicación de procesos de ingeniería y gestión de requerimientos relacionados con la ingeniería de requisitos al tiempo que define los elementos de información aplicables a la ingeniería de requisitos y su contenido. Entonces, eh, este estándar nos dice que la introducción, resumen y tabla de contenido. Tiene que, él tiene como una estructura lógica que ustedes deben tener en cuenta para desarrollar su documento. Dice, introducción, resumen y tabla de contenido, propósito, alcance del estándar y generalidades, explicación de los otros estándares que lo conforman, referencias a normas que lo conforman, clarificación de la terminología, lo que es muy valioso para cuando se requiere establecer nuevos procesos de ingeniería de requerimientos en una empresa, clarificación de los conceptos y procesos, explicación y contenido de los ítems de información que vienen a través de la especificación de requerimientos o que debemos considerar incluir en la especificación de requerimientos anexos adicionales para mayor detalle. Entonces, básicamente, esto es como en lo que está estructurado este estándar, ¿cierto? Ya lo vimos en un ejemplo arriba más o menos cómo debe quedar. Por acá dice que esta norma propone un listado de requerimientos mínimos, los cuales son la base de la especificación de requerimiento. En ese sentido, se proponen los siguientes tipos de requerimientos. Dice que los requerimientos funcionales representan necesidades de los interesados del software. Los requerimientos de usabilidad, requerimientos que son utilizados directamente por los involucrados en la solución, o sea, los requerimientos de uso. Tenemos otros requerimientos de desempeño que son la que disponibilidad de servicios y procesos transaccionales. Tenemos otro que dice la interfaces del sistema, integración entre personas con el software, operaciones del sistema, modos y estados del sistema, características físicas, o sea, las de hardware, condiciones del ambiente operativas y operacionales, seguridad del sistema, manejo de la información, políticas y regulación, normas y estándares que fundamenta el software, ciclo de vida del sistema, o sea, establece las etapas y duración del proceso y uso en producción. Esto es lo que propone como lista de requerimientos mínimos que debe tener la especificación de requerimientos, ¿cierto? Entonces, como para tener en cuenta y aplicar, ¿no? Porque es lógico que usted lo tiene que aplicar. Encontramos el tema de la especificación de requisitos a través de marcos de trabajo ágiles, ¿sí? Y por aquí hay otro tema del trabajo, pues, de lo que nos quiere requerir la evidencia. Dice que los marcos de trabajo ágiles promueven la comunicación oral sobre la documentación exhaustiva en la mayoría de los procesos del ciclo de vida, particularmente en los procesos de identificación de necesidades y diseño. Sin embargo, uno de los artefactos presentes para el modelado de requerimientos son las historias de usuario. Dice que las historias de usuario
son una explicación general e informal de una función del software escrita desde la perspectiva del usuario final o cliente. Permite describir de una manera muy breve un requerimiento, estimar propiedades, alcances y tiempos de realización. Entonces tenemos nosotros pues aquí una tablita donde nos enseña la estructura base de un documento, ¿cierto? De historia de usuario, por ejemplo, en esto de los marcos de trabajo ágiles. Dice aquí que tenemos el número de historia, el número de historia, pues número uno, un ejemplo, el nombre de la historia de usuario, ¿cierto? El usuario, la prioridad, la descripción, observaciones, criterios de aceptación y puntos estimados. ¿Recuerdan los puntos estimados? Lo que les hablaba de los puntos. Por aquí dice que las historias de usuario tienen varios beneficios respecto a otros instrumentos de redacción de requerimientos, entre los cuales se pueden listar. Las historias de usuario se centran en solucionar problemas de usuarios reales. ¿Qué problemas tiene un cliente para llevar a cabo un proceso en una empresa? ¿Cierto? Y lo que yo pueda sistematizar. Las historias de usuario permiten la colaboración, ya que como su descripción es corta, se necesita que el equipo colabore para decidir cómo dar solución a la historia para cumplir con la necesidad expresada por el usuario. Las historias impulsan la creatividad, ya que fomentan que el equipo piense de forma crítica y creativa sobre cómo solucionar de la mejor manera el objetivo. Las historias de usuario motivan pensar en la mejor solución para una problemática particular, representan retos y pequeñas victorias para el equipo. Eso en cuanto a la especificación de requisitos a través de marcos de trabajo ágiles. Tenemos otra que se llama Scrum y la especificación de requisitos. Aquí hay un video que usted puede revisar. Vamos a ver si me lo deja. A ver por aquí. Scrum y la especificación de requisitos. El marco de trabajo Scrum está soportado en un proceso de construcción iterativo e incremental evolutivo, en el que se identifican tres roles principales: el equipo de trabajo o team, conformado por los desarrolladores, diseñadores, personal de calidad y de infraestructura requerido para la construcción del producto de software; el Scrum Master, que realizan funciones parecidas a las de un director de proyecto, pero más enfocados en garantizar que el equipo de trabajo tenga todas las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo; y finalmente, el dueño del producto o Product Owner, que se convierte en un representante del cliente y quien es el único encargado de la gestión de requisitos del proyecto. Scrum establece el concepto de sprint para referirse a una iteración que contempla tiempos entre 2 y 4 semanas dependiendo del equipo de trabajo. Durante este tiempo se incluye la planeación del sprint, donde se definen los requerimientos a desarrollar en ese periodo de tiempo, una fase de construcción del producto y finalmente un proceso de despliegue para poder hacer la respectiva demostración de lo construido al final de la iteración en reuniones de revisión. En este marco de trabajo se redefine el concepto de requerimiento hecho y normalmente va mucho más allá de construir el código. Por lo general, se incluyen procesos de validación con pruebas unitarias y pruebas de integración. El artefacto mediante el cual se condensan todos los requerimientos del sistema se denomina pila de producto o Product Backlog, la cual es una lista ordenada por prioridad de todos los requerimientos del sistema, generalmente descritos en la forma de historias de usuario. Entonces ya pues aquí por medio de otro video ilustrativo encontramos que será eso de Scrum, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Scrum es un
marco de trabajo, pues, soportado en un proceso de construcción iterativo incremental evolutivo. Mire eso que va evolucionando durante el transcurso del desarrollo de un software, ¿cierto? Dice acá que en el que se identifican tres roles principales: el equipo de trabajo team, conformado por los desarrolladores, diseñadores, personal de calidad y de infraestructura requerido para la construcción del producto de software, ¿cierto? También encontramos el equipo Scrum Master, que realiza funciones parecidas a las de un director de proyecto, pero más enfocados en garantizar que el equipo de trabajo tenga todas las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo. Y finalmente el dueño del producto o product owner, que se convierte en un representante del cliente y que es el único encargado de la gestión de requisitos del proyecto. Entonces ya sabemos que es un trabajo Scrum, quienes están involucrados en ese marco de trabajo. Por aquí encontramos pues más teoría acerca del trabajo de Scrum, ya usted más lo va a revisar con más calmita. Encontramos otras metodologías que se llaman Canvas y la especificación de requisitos. Ya usted la va a leer aquí con más calmita. Y yo les voy a mostrar un ejemplo, otro ejemplo más de cómo debe quedar su tarea. Por ejemplo, aquí este aprendiz nos, este aprendiz del Centro Minero Regional Boyacá, véalo, nos entrega este taller de especificación de requisitos según la norma. Existen introducción, propósito, alcance, definiciones, resumen del producto, funciones del producto, características de los usuarios, limitaciones, requerimientos específicos, interfaces externas, funciones, requerimientos de usabilidad, requerimientos de rendimiento, restricciones de diseño, referencias. Aquí nos muestra una introducción acerca de lo que es la IEEE 29418. Ya sé con más calmita lo va a leer en su casa. El propósito del documento, ¿cierto? Ya sé con más calmita lo va a leer en su casa. Mira, aquí dice que este documento tiene como propósito definir los requerimientos funcionales y no funcionales del software a desarrollar para las empresas Oriol Romero Consultorías S.A. ¿Sí? Él dijo que Este aprendiz dijo que iba a hacer un proyecto para ellos, para Oriol Romero Consultoría S.A., dice, dedicada a temas de consultorías contables, tributarias, financieras y de gestión empresarial en general. El software tiene como objetivo optimizar los procesos internos, mejorar la gestión en el manejo de datos de los clientes y proporcionar una plataforma para la gestión de consultorías. ¿Sí? Esto es el propósito del software que va a emplear el aprendiz. El alcance. El producto denominado Sistema de Gestión de Consultorías optimizará los procesos de registro de clientes, manejo de contabilidad, declaraciones y gestión tributaria, generación de informes financieros y de administración de consultorías y servicios, ofreciendo una plataforma escalable y fácil de usar para la empresa y sus clientes. Las definiciones, miren, las abreviaturas. ¿Qué será eso de SGC? Sistema de gestión de consultoría. IU, interfaz de usuario. SRS, especificación de requerimientos de software. CSV, valores separados por comas. PDF, formato documento portátil. IEEE, Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En el inglés, resumen del producto. Pues aquí ya va a encontrar un resumen del producto, usted lo va a leer con más calmita para que se vaya guiando. Características de los usuarios, aquí nos muestra los usuarios, administradores, usuarios externos, contadores,
consultores tributarios, personal de apoyo, clientes, limitaciones que tienen ellos. Mire, los requerimientos específicos, dice interfaces externas, interfaz de usuario web para acceso a clientes y empleados compatible con los principales navegadores. Interfaz para importación y exportación de datos contables en formato estándar de XLS. Estos son los extensiones de los programas, ¿cierto? Las funciones. ¿Qué hará su programa? Creación y gestión de cuentas de usuarios, registro y gestión de transacciones contables, generación de declaraciones. Pues ya usted con más calmita seguirá leyendo. Encontramos lo que dice requerimientos de usabilidad. Tiene otro que dice requerimientos de rendimiento, restricciones de diseño, referencias bibliográficas. Este es un ejemplo de cómo debe quedar su taller, ¿cierto? No quiere decir que sea el mismo. Si es el mismo, pues no, entonces no es para que se guíe cómo debe quedar. No es que vayan a coger este mismo y copiar y pegar porque les pongo mal. Entonces ya saben, mis apreciados. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas con respecto a esta evidencia? Edwin Santiago Muñoz. Buenas noches, instructor. Buenas Una noches. pregunta. Es que con tanta información que usted dio, como que me perdí del todo de cuál es la información como que más importante a la hora pues de realizar este taller. ¿Será que de una forma como que más corta usted podría decir cuál es la información como que más importante a tener en cuenta para la realización de ese taller? Exacto, ya se las dije. Mire, aquí en la guía nos dice que tenemos que hacer un documento. Miren, ¿sí? Es fácil. Mire la guía, vea. Taller de instrumentos de especificación de requisitos. Con toda esa información que yo le acabo de explicar, usted va a construir un documento que tenga esta estructura. ¿Sí? Esa es la que le acabo de decir. Esta, por ejemplo, como ejemplo, le puse esta tarea de esta aprendiz, ¿cierto? Donde él tiene un proyecto y nos muestra una estructura que donde hay un propósito del proyecto, un alcance, unas definiciones, toda esa estructura que le acabo de enseñar, ¿cierto? Y eso es lo que usted va a hacer en su tarea, ¿sí? Entonces usted coge su proyecto, le dice, bueno, esto es para esto, el propósito de mi proyecto es para esto, el alcance es para esto, el resumen del producto, ¿cierto? Y además de eso, pues debe describirme qué será eso de la introducción al estándar IEEE 29148 y los requerimientos específicos de su proyecto, de lo que usted quiere hacer. ¿Sí? Fácil o difícil. Apreciado aprendiz. Listo, muchas gracias. ¿Sí está resuelta la duda o le quedó otra inquietud? No, sí, así está bien, muchas gracias. Bien, recuerden que la guía nos dice qué debemos hacer, ¿no? Entonces, no, obviamente yo les muestro toda la teoría del material y obviamente pues usted dice, "Uy, es que esa es mucha información". Pues esta información es la clave para poder realizar mi taller basándome en esta estructura que me está pidiendo la guía. ¿Sí ve? ¿Sí ve que ya se puede entender mejor? Bien, entonces vamos a seguir por aquí ya vamos a terminar. Sergio M. ¿Quién es Sergio M? Buenas noches, profe, Buenas compañeros. noches. Profe, tengo una pregunta. En la guía me aparece que la 29148 es de 2011 y que esa Sí, reemplaza la 830 según la información. Y el ejemplo que su merced sí. nos estaba mostrando de cómo debería quedar está como basado en la 830 y yo veo que la 29148 tiene más ítems, más criterios que se les debe añadir. Entonces, ¿nos guiamos con la 830 en los ejemplos que nos dio o le debemos sumar más cosas de la 29148?
Sí, le debe usted agregar la evolución de la IEEE 830 a esta. ¿Sí? Es que está aquí en la guía nos Sí, dice señor. que es o sea, esta es la guía que usted debe mantener como estructura, ¿cierto? Mírala. Sí, señor. Esta es la guía que usted debe mantener como estructura. Y usted le va a agregar a eso lo que le indica el componente formativo sobre el estándar. Usted viene y lo lee y mira, ya es que tengo que agregarle esto, este poquito. Sí, mire, Sí, señor. introducción, por ejemplo acá, introducción, resumen Desactivamos y por tabla de muchas. contenido. Y la guía me dice acá que introducción, ¿cierto? Entonces, dentro de la introducción era que un resumen pequeño y una tabla de contenido. Me imagino yo que aquí dice introducción, ¿cierto? Entonces ya saben, pero esa es la estructura que debe tener. Por eso dice acá, la estructura del documento a construir deberá incluir como mínimo los siguientes apartados. ¿Sí? ¿Comprendido? Comprendido, profe, vale. Muchas gracias. Bien, siguiente pregunta. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Miguel Duarte. ¿Quién será Miguel Duarte? ¿Es el mismo? Los ejemplos son de trabajos anteriores, cuando la actualidad era la 8:30. Por eso son incompletos. Ahora. Por eso son incompletos. Ahora. Eso entiendo. Sí, porque mira, aquí le estamos agregando estos. ¿Sí? Propósito, mire, aquí está, propósito. Aquí dice propósito. Y se le debe agregar el alcance del estándar y las generalidades. ¿Sí? Está. Ahora, a propósito, alcance, generalidades, resumen de, bueno, ahí se mira cuál le pone. Pero sí lo mínimo que debe tener son esto, ¿no? Lo mínimo, lo mínimo. Bien, entonces no le está pidiendo que le ponga todos estos, sino los mínimos. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta. Bien, no hay más preguntas por ahora, entonces ya van a ser las 10 de la noche. Muchas gracias por haber asistido a esta reunión sincrónica y nos veremos en la plataforma Sayuna. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Edwin Santiago Muñoz volvió a levantar la mano. Sí, señor. Es que tengo una pregunta, no sobre tal del taller, sino como, digamos, del curso. Sí, dígame. Lo que pasa es de que, pues, usted sabe que al inicio nos dejan un taller de inducción, ¿no? Sí. El instructor que tenía que calificar ese trabajo tuvo como que un problema y desde que tuvo ese problema no ingresaba a la plataforma y pues yo tengo esa actividad sin calificar. ¿Será de que si yo tengo esa actividad sin calificar puede afectar pues al transcurso pues del programa o no? No, eso no afecta. Si usted ya la subió, pues toca esperar que Sí, le señor. califiquen ahí a ver qué pasa. ¿Sí? Ah, listo, listo. Pero Gracias. eso no le va a afectar en nada. Listo. Bueno, señor. Gracias. Muy bien, mis apreciados. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe.